contrario las ventanas, y el templo se inundaría con la arena por la parte de embudo. Todo lo que está afuera, toda la basura que hay, que no podemos negar lo que la hay, todo lo que por fuera se mueve delante de nosotros, si no le ponemos una métrica a nuestra visión, a nuestros ojos, todo va a llegar directo por nuestros ojos, va a afectar nuestra alma, nuestra mente y nuestras emociones. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de jóvenes que les gustaba X película de terror y la miraron tantas y tantas y tantas veces que salieron a reproducir lo que habían visto en la película? Y fueron niños jovencitos que ya van a pasar toda una vida en una prisión, porque no colocaron alto a esos ojos. Recuerden que estamos hablando de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, dice, debemos filtrar y dejar pasar lo que es bueno, para que no la arena no entre a nuestras vidas con cosas indeseables. El versículo 5 dice, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales. ¿Qué es un muro? Dice que edificó también junto al muro. ¿Qué es un muro? Un muro es un soporte, es el soporte de la casa, era el soporte del templo. Pero miren ustedes, ¿qué es un aposento? Un aposento es un cuarto. Entonces, estos aposentos estaban separados entre sí. ¿Para qué? Para quedarse ahí, para guardarse, para vivir, para como esa parte de intimidad, y esos aposentos estaban alrededor del templo. Entonces dice que y el lugar alrededor del templo, sostenidos en el muro. Dice esta parte muy hermosa, dice que alrededor del templo y del lugar santísimo. Ese alrededor del templo y del lugar santísimo está hablando del lugar santísimo, mi vida construida alrededor del Señor y en comunión con Él. Mi vida en comunión con el Señor, alrededor de Él. Dice el versículo 6, el aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de anchos y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes. El tamaño de los aposentos iban de abajo hacia arriba. El de más abajo era el más pequeño, el mediano el que iba al centro y más amplio el que iba arriba. Aquí podemos ver que a mayor anchura, dice, mejor anchura en las vigas para mayor firmeza en la base. Es decir, que las vigas estaban colocadas de tal manera que la parte más ancha de la viga estaba abajo para soportar el nivel de toda la edificación. ¿Por qué? Porque las vigas no iban empotradas en la pared. Es decir, ¿qué quiere decir empotradas? Que está esa pared, yo le hago un hueco a esa pared para coger la viga e incrustarla dentro de ese hueco. ¿Eso qué significaría? Labor de manos, labor de hombre, el que el hombre vaya y abra ese hueco, incruste las vigas y el hombre logre que su edificación se soporte. Obra humana, pero no es por obras, iglesia, no es por obras nuestra salvación, para que ninguno de nosotros nos gloriemos, no es por obras. Así que el simbolismo en esta parte es que las vigas estaban con una base firme, es decir, la roca
¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Quién debe ser la roca de este templo, de estos templos que están aquí en esta noche? Jesucristo. Entonces, Jesucristo mismo sostiene esa viga. No es por obra humana, es por obra divina, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es por una obra salvífica, es por un derramamiento de sangre, es por la compra de nuestra vida a precio de sangre. Y dice, al hacer los huecos, bueno, significa esa parte de que está sostenido. Cristo es la roca y el sostenimiento lo da el Espíritu Santo. Ahora, se habla de 3 aposentos. Estos 3 aposentos son los 3 niveles de nuestra vida espiritual. ¿Cómo son estos aposentos? Primero, el primer aposento, el más pequeñito. Nosotros venimos de un tiempo de oscuridad, de un tiempo en que no queremos nada con Dios, pero pasa un milagro sobrenatural de llamamiento divino en donde usted y yo fuimos redarguidos de juicio y de pecado y entendemos que necesitamos del Señor y caminamos hacia Él. Entonces, ese primer paso, ese primer nivel, el cuarto más pequeño, es cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y viene la parte, el nivel número 2, el segundo piso, y es cuando lo conocemos, cuando iniciamos esa comunión con Él, cuando tratamos, lo leemos a través de la palabra, nos adentramos en la palabra, aprendemos a orar, aprendemos a comunicarnos, el Espíritu Santo nos ayuda a comunicarnos con el Señor. Y el nivel 3 es cuando llegamos a tener esa comunión con el Señor, es ese espacio amplio, grande de comunión con el Señor. Pero fíjense que todo esto está encerrado dentro del templo, o sea, dentro de su vida, es su alma, su ser, su corazón, el que llega a tener esa comunión con el Señor. Dice el versículo 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Entre los instrumentos, el hierro es el más humilde. El hierro, pues, es el más fácil de conseguir. Y dice, no había ruido. O sea, en ese momento en el templo, todo lo traían, lo arrastraban las piedras, todo lo traían ya listo, ya cortado para instalar como un inmenso rompecabezas. Cada pieza en su lugar. Nada más pensemos, hermanos, el trabajo que costaría tomar esas medidas, el hacer esos lineamientos, el cortar, el limar con los instrumentos de esa época. ¿Cuánto tiempo llevó esa construcción? ¿Cuántos años llevó esa construcción? Y no eran 2 ni 3 hombres, eran cantidad de hombres arrastrando cada piedra, cada losa ya hecha, formada. Y dice, no había ruido en el templo, no había mugre, porque no se golpeaba la piedra ahí, un lugar limpio. No había entretenimiento. Allá el que estaba dándole con la piedra a la otra piedra y se machucó y la risa de todos, o se partió el dedito, entonces busquen otro. No hubo entretenimiento. No había hierro entre los metales más humildes. Simboliza el silencio en la presencia de Dios. El silencio en la presencia de Dios. El silencio cuando simplemente guardamos silencio y nuestra mente se queda quietita en lo que acabó de leer y espera esa palabra rema, esa palabra vida de parte de Dios para nosotros. Por eso los quehaceres, las cosas que nos apartan de eso, tenemos que hacerlas, porque las piedras tenían que ser cortadas.
No podemos, en nombre del Señor, ser negligentes con lo que tenemos que hacer, con nuestro trabajo, con nuestras obligaciones. No podemos ser negligentes. Pero cuando se llega ese tiempo con el Señor, ese es un tiempo quieto únicamente con Él. Un silencio con Él, un hablar con Él, un de pronto, una lágrima furtiva con Él. Versículo 8 dice: la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Escalera de caracol. ¿Saben qué simboliza esto, iglesia preciosa? Cuando nosotros en nuestra escalera de caracol vamos subiendo la escalera, vamos girando la escalera, vamos girando sobre nuestras situaciones. Simboliza eso. Dice, cuando damos vueltas y vueltas y vueltas a una misma situación. Y escuchaba de un gran predicador, el hermano Rogers, si el problema es tan grave que no tiene solución, ¿para qué se preocupa si el problema no tiene solución? Y si el problema no es tan grave y tiene solución, pues ¿para qué se preocupa si tiene solución? Enseñando el varón en esa oportunidad sobre las prioridades que debemos tener en nuestra vida. Entonces gire y gire sobre lo mismo y a veces hasta por años. Y eso nos aleja del objetivo que el Señor ha colocado en nuestras vidas, hasta por años. Versículo 9, el versículo 9 dice: labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. ¿Qué es un artesonado? Artesonados son vigas de madera adornadas, muy adornadas, que se colocaban en los techos. Esos son los artesonados. Y el cedro, aprendí cosas muy lindas del cedro. Primero, pues que es de origen español y es la abreviatura de regalo. Cedro, su nombre es la abreviatura de regalo. Y aquí sería preguntar, ¿qué más puede cubrir nuestra vida que el maravilloso regalo de la salvación? ¿Qué más puede cubrir nuestra vida que el maravilloso regalo de la salvación? ¿Y qué nos habla acá también el cedro? Las características es que crece en bosques húmedos, crece más o menos 20-30 metros, tiene más o menos 1 metro de diámetro su tronco, su fruto es una cápsula de muchas semillas aladas. Se abre esa cápsula y las semillas salen. Y su madera es compacta, ligera, aromática, fuerte, durable, resistente a los insectos y fácil de trabajar. Produce un perfume aromado por un aceite que derrama de sí. Todo el cedro es aprovechable. Ese cedro, la esencia de ese cedro, somos, amados hermanos, usted y yo. Usted y yo somos ese cedro. Ese cedro, usted y yo, somos resistentes, somos húmedos porque necesitamos las aguas del Espíritu Santo para nutrirnos. Crecemos alto, muy alto, en la medida en que el Señor, en la comunión con nuestro Señor y amado Salvador, nuestro fruto está llamado a ir a muchos lugares. El fruto que sale de nosotros, podemos hablar a una persona, pero esa persona puede hablar a muchas más personas. Nosotros debemos ser compactos, que nada nos penetre, ligeros para la obra del Señor, fuertes
para resistir los embates de la vida, durables en el propósito de Dios, resistentes a los insectos y a todo lo que el enemigo quiere hacer sobre nosotros, y fáciles de trabajar y de moldear por las manos de Dios. Nuestras oraciones deben producir un aroma, un perfume grato al Señor. Todo el cedro es aprovechable. Las hojas las usan para sanar la dispepsia, que son infecciones, la bronquitis, la indigestión, fiebres, vómitos, hemorragias, epilepsia, para calmar esta parte. Las semillas son vermífugas, especialmente contra las lombricitas. O sea, todo lo aprovechan, todo lo aprovechan. Y dice, labró pues la casa y la cubrió con artesonados de cedro. Y en el versículo 10, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Dice, edificó asimismo el aposento alrededor de la casa. Edificar nuestra vida en el Señor Jesucristo, alrededor de Él, alrededor del Padre, del mismo Hijo, del mismo Espíritu Santo. Edificar nuestra vida. Dice que de altura de 5 codos, el cual se apoyaba, ¿en qué se apoyaba esa casa? En las maderas de cedro. En lo que el Señor hace en nuestras vidas. En la madera de cedro, en lo que es formado en cada uno de nosotros, en la medida que nosotros le permitamos al Señor hacerlo. Y cuando viene esa formación, cuando ha sido construido ese templo, dice el versículo 11, el versículo 10, 11, perdón, y vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa, tu casa, tu vida, que tú edificas día a día, día tras día, si anduvieres, iglesia, en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, entonces yo cumpliré mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Qué son los estatutos? Son los reglamentos. ¿Qué son los decretos? Son las normas. ¿Y qué son los mandamientos? Es la manera en que se ejecutan esas normas. En la medida en que nosotros cumplamos en esas áreas, sometiéndonos a nuestro Señor y Dios, en esa medida dice que andando, entonces yo cumpliré contigo mis palabras. Y miren esta promesa tan hermosa, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. ¿Habitaré en dónde? En nuestras vidas. Nosotros somos esa casa. Entonces habitará en nosotros. Y no dejaré, dice el Señor, a mi pueblo Israel. Es decir, no dejaré a mi pueblo, no dejaré a mi hija Amanda, no dejaré a mi hija Marina, no dejaré a mi hija Jenny, no dejaré a mi hija Alba, a mi hija María, no dejaré a mi hijo Luis. No dejaré, no dejaré. Y el versículo 13 dice, el versículo 14 dice, así pues Salomón labró la casa y la terminó. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Así pues el Señor labra tu vida y la va a terminar. Y el propósito que el Señor ha establecido para ti,
para mí se debe cumplir y se cumplirá en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, de pie, por favor, mis hermanos. Pensemos por un momento, mirando ese templo, mirando la proyección que se hizo, ese templo tan fastuoso. Ese templo, esa parte de ese templo es su vida, es su corazón, es su alma y es su ser. Amado Señor, bendito Dios, Padre Santo, bendito Rey Soberano. Cada uno de nosotros hoy estamos aquí, Señor. Padre, como tú nos hablas por tu palabra, Señor, edificando el templo, la construcción de un templo. Diste, Señor, a un varón, diste y supliste todo para la construcción de un templo, con medidas precisas y exactas. Amado Señor, son construidos o es construido el templo de nuestras vidas. Mi casa, mi corazón es el templo, Señor. Mi alma es ese templo. Mi ser es ese templo. Mi carne, mi cerebro, mi mente es ese templo, Señor, que necesita, Señor, ardientemente de ti. Necesita del constructor soberano. Señor, ayúdanos a guardar nuestros ojos, que no entre todo aquello que pueda contaminar, que podamos escoger, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a guardar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, a no dar vueltas sobre las mismas situaciones, a reincidir en las mismas cosas, sino que haya un cambio real, genuino, Señor. Y aprender, Dios amado, que el propósito, que el constructor soberano de nuestras vidas eres tú. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.